Bien, buenos días. En nombre del comité organizador del FIA Links 2025, les doy la más cordial bienvenida a la sexta jornada virtual de conferencias de Ingeniería y Arquitectura. FIA Links es una iniciativa de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCA que promueve el intercambio de conocimientos, experiencias e innovación tecnológica en todas las especialidades relacionadas a la oferta académica de la universidad. Por tercer año consecutivo, FIA Links se desarrollará en formato virtual, abordando diferentes temáticas de interés nacional e internacional. En esta oportunidad tenemos las charlas organizadas por el Departamento de Matemática y nuestra primera charla a desarrollar se titula La espiral dorada de Fibonacci, un viaje desde la naturaleza hasta las matemáticas puras. Dicha charla será impartida por la maestra Alba Yanira. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación. La maestra Alba Yanira tiene una maestría en estadística aplicada a la investigación, otorgada por la UCA. Además, es licenciada en matemática, opción estadística y computación, otorgada por la Universidad de El Salvador. Ella trabaja a tiempo completo en el Departamento de Matemática de la UCA y desde el 2021 es actual jefa del departamento. También tiene una amplia experiencia docente y trabaja como investigadora, docente e investigadora, y colabora con el Instituto de Opinión Pública de la UCA. Así que bienvenida, maestra. Adelante. Recuerdo nada más, solamente recordar, la charla tiene una duración de 30 minutos. Luego el chat está deshabilitado, pero pueden en la sección de preguntas y comentarios en su ventanita. Así que bienvenida nuevamente y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Josemar Cifontes. Es un honor para mí compartir con ustedes, los que están conectados en este momento y quizás algunos que lo verán en modo diferido, ¿verdad? Porque esto quedará grabado. Para comenzar, como ya nos anunciaba el doctor Josemar, vamos a continuar como ponente. Tenemos la espiral dorada de Fibonacci, un viaje desde la naturaleza hasta las matemáticas puras, y podríamos ver ahí una reciprocidad. Pero no podemos hablar de algo si no conocemos de dónde proviene. Fibonacci, su creador, ¿verdad?, realmente llamado Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci porque su padre se llamaba ahí como historia, ¿verdad?, Guillermo, y le decían Bonacci, de bonachón, de buena gente, y luego era el filio, el hijo de Bonacci, y él adopta el nombre de Fibonacci. Fue un matemático italiano fundamental en el resurgimiento de las ciencias exactas en Europa durante la Edad Media, nacido alrededor de los años 1170 en Pisa. Su influencia se extiende, ¿verdad?, mucho más allá de su tierra natal. Él visitó Egipto, Siria, Grecia, Cilicia, donde digamos, se empapó de la matemática que estaba ahí, se empoderó, se estudió mucho y se le recuerda, ¿verdad?, por difundir un sistema de numeración indoarábico, que es el que usamos en la actualidad, los dígitos del 0 al 9 y el valor posicional. En el mundo occidental, a través de su obra más importante, el libro de Ábaco, que lo publicó a sus 32 años, en 1202, y fue el primero en descubrir la sucesión numérica que ahora lleva su nombre, que es estudiada por muchos. Esta serie de Fibonacci que vamos a ver y cómo la espiral dorada se relaciona y cómo está inmersa en la naturaleza, Fibonacci la descubre estudiando la evolución de los conejos. Ahí les dejo la curiosidad para que ustedes puedan ir y revisar cómo ese estudio de la cría de los conejos hizo que Fibonacci descubriera esta fórmula. Las condiciones iniciales de los números de Fibonacci quedan definidos por estas ecuaciones. F de 0 igual 0, F de 1 igual 1, y F sub n igual a F sub n menos 1 más el F sub n menos 2, para valores de n mayores o iguales a 2. Ahora, esto nos produce la siguiente serie de números. Tendríamos 0. En algunos textos lo utilizan desde el 1, ¿verdad? Porque el 0 ahí dicen que no es de los naturales, pero comienza con 0. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. ¿Qué tiene de curiosidad?
Si vemos nosotros el f sub n planteado en la parte superior, si tenemos 0 y 1, que son las condiciones iniciales, y hacemos la suma, obtendríamos ese 1, que es el tercer elemento de la serie. Es decir, que el tercer elemento necesitó a los otros dos. Luego el que le sigue, 1 más 1 tendríamos el 2, y así se va generando, formando esta serie. 1 más 2, tenemos ya el 3, 2 más 3, tendríamos el 5, ¿verdad? Y 3 más 5, tendríamos 8, es decir, que estamos generando esa serie, que es una serie recurrente, y de manera sucesiva para los otros. Por eso tiene puntos suspensivos. Esto no finaliza aquí, ¿verdad? Son infinitos. Aquí les planteo los primeros 30 generados de la serie de Fibonacci, ¿verdad? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, que estuvimos viendo en la lámina anterior. Sigue el 13. Aquí tengo hasta el 514.229. Y estos más adelante los vamos a estar usando. Los números de Fibonacci tienen una función generadora, f de x igual a x sobre 1 menos x cuadrado. Al expandir esa función en potencia de x, se llega a los coeficientes de la sucesión, 0 por x a la 0, más 1 por x a la 1, más 1 por x cuadrado, más 2x cubo. Nótese cómo los coeficientes 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 son los correspondientes a los números de la serie de Fibonacci. Esta serie es una sucesión definida por una ecuación de recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes. De la anterior que decíamos, las tres funciones, f sub n, la tenemos como f sub n menos 1 más f sub n menos 2, siempre con esas condiciones. Ahora, si f sub n menos 1 y f sub n menos 2 vienen a formar parte del lado izquierdo de la ecuación, queda menos f sub n menos 1, menos f sub n menos 2, igual a 0, ¿verdad? Si asumimos en este caso que f sub n es igual a t a la n y la sustituimos en esta ecuación, tendríamos t a la n menos t a la n menos 1 menos t a la n menos 2 igual a 0. Ahora, con la condición, ¿verdad? Aquí debe decirte que la condición sea distinta de 0, y si ahora dividimos por t a la n menos 2, vamos a llegar a obtener el polinomio que caracteriza a esta relación de recurrencia. Este polinomio es t cuadrado menos t menos 1 igual a 0, de donde, si lo resolvemos, ¿verdad?, por la fórmula cuadrática o por otro método, recuérdese que vamos a obtener aquí dos números que son la solución de esta ecuación. Los dos números son irracionales. 1 más raíz de 5 sobre 2, 1 menos raíz de 5 sobre 2. Y estos números los vamos a estar viendo conforme avancemos en esta presentación. La ecuación de recurrencia, entonces, de la forma f sub n sería igual a T1, donde T1 ya lo conocemos, que es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, a la n, más b por T sub 2, que es la otra raíz de la ecuación, a la n. Con las condiciones iniciales de f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 1, tendríamos dos ecuaciones por resolver para encontrar los valores de A y B. Ahí está por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y porque el público sabe resolver eso. Tendríamos que A nos daría 1 sobre raíz de 5, B igual a menos 1 sobre raíz de 5, de tal forma que si sustituimos los valores de A y B, ¿verdad? Aquí tengo A, factor de 1 más raíz de 5 medios, pero ese es T sub 1 a la n, más B, 1 menos raíz de 5 medios elevado a la n, que ese es el valor de T sub 2. Ya tenemos los valores de A y B, y ese número 1 más raíz de 5 medios igual a 1.618033, etcétera, que está inmerso dentro de la sucesión de Fibonacci. La sucesión solo genera números enteros, sin embargo, dentro de ella están estos dos números irracionales. Sustituyendo, tendríamos el valor de A, 1 sobre raíz de 5, y nos quedaría el valor de B, menos 1 sobre raíz de 5, pero ya habíamos visto que 1 más raíz de 5 medios es ese valor phi, ¿verdad? Que ya le vamos a dar otro nombre, phi. Haciendo la sustitución, tenemos que 1 menos raíz de 5 medios realmente es menos 1 sobre phi.
¿verdad? Que nos daría menos 0.688 y los valores que teníamos ahí decimales. Otra forma de representar esta sucesión, f sub n, ya dentro de la fórmula sería, si raíz de 5, que está como denominador en ambos, lo sacamos como denominador común, phi a la n menos phi a la menos n, ¿verdad? Haciendo la transformación de menos 1 sobre phi, pero raíz de 5 también lo puedo expresar como 2 veces phi menos 1, porque ya podemos hacer despeje de la expresión anterior. Si yo multiplico este 2 con este phi, nos quedaría 2 phi igual a 1 más raíz de 5, 2 phi menos 1 sería la raíz de 5 y por eso lo podemos escribir en esta manera. Aquí tenemos de nuevo ese número phi y algunas curiosidades de este número llamado el número de oro, ¿verdad? Por eso que le he puesto esos colorcitos, sería que al elevarlo al cuadrado conserva todas las cifras decimales, ¿verdad? Igualitas, no cambian, y sería 2.61, 80, 33, 98, etc. Luego puedo hacer phi a la menos 1, sería 0.61, 80, 33, 98, 87, igual no nos cambia esa numeración después del punto decimal, solo cambió la parte entera. Avanzo entonces. Algunas propiedades de la sucesión. Ustedes pueden decir, mire, pero el tema es la espiral dorada. Por eso a ese número de oro ya inmerso, ya vimos la función, cómo se comporta, y tenemos algunas propiedades. La razón o cociente entre un término y el inmediatamente anterior varía continuamente, pero se estabiliza en el número áureo, ese que decíamos que es phi. ¿Qué significa ese cociente y que continuamente? Que el límite cuando n tiende a infinito de el f sub n más 1, el inmediatamente sobre el fn es igual a phi. Podríamos ver algunos de los ejemplos. Yo tomé de los que le dije, de los primeros 30, he tomado 8 de ellos en este caso. Y por ejemplo, 46.368 entre 28.657, en la calculadora, que yo lo trabajé porque ya no tengo más dígitos ahí, ¿verdad? Si depende de lo que estoy usando, me va a generar más decimales. 1.61803398, 28.657 entre 17.711, que son dos números que cumplen la condición. Tenemos eso, podemos observar otros ejemplos y así, ¿verdad? A cada uno de los pares que ustedes agarren como razón o cociente, estaría aproximándose, estabilizándose a ese número de oro. Otra propiedad, y por eso está marcado aquí en colores, un término de cada 3 es par, uno de cada 4 es múltiplo de 3, uno de cada 5 es múltiplo de 5, ¿verdad? Y es decir, eso se sigue comportando de esa manera, que la sucesión es periódica en las congruencias de módulo m para cualquier valor m. Y por eso ha quedado esto con unos colores, porque dice, uno que de cada 3 es par. Entonces tenemos el 2, el 8, el 34. Si los pusiera en horizontal, se vería más esa forma como caen los pares. El 144 tiene este asterisco porque lo había colocado rojito al inicio, pero también cumple la otra condición, el 2584, etcétera. Uno que de cada 4 es múltiplo de 3, tendríamos el 3, ¿verdad? 21, 144 y así sucesivamente, que cumplen estas propiedades. Veamos otra propiedad. Cada número de Fibonacci es el promedio del término que se encuentra 2 posiciones antes y el término que se encuentra una después. Yo puedo encontrar, por ejemplo, cuál es el número Fibonacci que está en la posición 80. Necesitaría saber quién es el que está 2 posiciones inmediatamente antes y el que se encuentra después. Tomando de los ejemplos mostrados en una lámina anterior, tendríamos que ese 144 se puede generar como 55, que sería el f sub n menos 2, más el que le sigue a este 144, 233 sobre 2, el 377, por ejemplo, 144, más el que le sigue a estos dos, que sería el 610, la suma de estos dos, sobre 2. Esa es otra propiedad. Cualquier número natural lo podemos escribir como la suma de este número limitado de la sucesión. Cada uno de ellos
distinto, o sea, es decir, yo no puedo decir 5 y 5 porque 5 es de la asociación de Fibonacci, lo voy a combinar para hacer un número natural. Todos tienen que ser diferentes. Así, por ejemplo, 13 más 3 más 1, 17 es un número natural, 21 más 8 más 1 es un 30, que es otro número natural. Si seleccionamos nosotros 10 números consecutivos de esta serie, se tienen que al sumarlos, se obtendrá una cifra que es múltiplo de 11. Y además, la cantidad de veces que el número 11 está contenido va a ser el resultado igual al término que ocupa la posición 7 de los números. Como ejemplo, trabajé esta serie, pero significa que ustedes pueden tomar cualquiera números consecutivos esos días. Yo tomé el 3, 5, 8, 13, hasta el 233, los primeros 10, estos, me da 605, la suma de ellos, y me dice que 605 entre 11 me da 55, que sería el séptimo número de la serie de los 10 que yo agarré. Ahí está. Entonces, de los primeros, yo agarré 3, 5, 8, estos que están un poco sombreados para representarlos y sumarlos. Regreso entonces al número ese phi, 1 más raíz de 5, más menos la raíz de 5 sobre 2, que es el número áureo. Algunos autores le llaman también el número de oro, el número de Dios, la razón extrema y media, razón dorada, proporción divina, proporción áurea. Tiene una cantidad de nombres, pero todos enfocados en ese número 1 más raíz de 5 medios. ¿Qué se cumple entonces y por qué su importancia y su relevancia y hablar de una espiral dorada? Si tenemos un segmento de recta, ¿verdad? Aquí, y hacemos una partición, le llamamos AB, tendríamos la suma de ellos A más B. Si hacemos una proporción, porque por eso le llaman también proporción divina, A más B es el total, ¿verdad? A más B, la grande es A, como A es AB. Si llamamos phi, ¿verdad? A sobre B, a ese cociente, y hacemos ahora que A sobre A es 1, B sobre A, no queda más B sobre A igual a sobre B, y hacemos la sustitución, llegamos a que es 1 más 1 sobre phi igual a phi. De donde, haciendo la suma de fracciones y despejando, tendríamos pi cuadrado menos phi menos 1 igual a 0. Una ecuación que ya se había mencionado y que la solución es este número 1 más o menos, ¿verdad? Raíz de 5 medios, un número irracional. En este caso 2 porque dejo como la raíz 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos la raíz de 5 sobre 2. Estamos hablando entonces que se cumple esa proporción llamada proporción divina y lo podemos visualizar en un rectángulo áureo, de donde tenemos nosotros un cuadrado, póngase que sea un cuadrado del lado 2, si justo a la mitad tendríamos 1, 1, trazamos esta diagonal, prácticamente lo que se nos ha formado es un triángulo rectángulo que podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Si decía que cada lado vale 2, significa que esta base ahora vale 1, esto vale 2, haciendo, ¿verdad? La raíz, encontrando la hipotenusa sería raíz de 5, la suma de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso sería 5, le sacamos raíz cuadrada, raíz de 5. Ya tenemos entonces una anticipación. Si aquí justo donde se ubicó esa diagonal, nosotros con un compás, aquí con precisión, trazamos digamos este punto y dejamos caer esta diagonal, tendríamos nosotros exactamente ese valor de D. ¿Qué significa? Estoy formando ese rectángulo áureo donde ya habíamos dicho que esto vale 2. Si este rojo que fue el que cayó, que es la diagonal, vale raíz de 5, como este valía 2, quedó la mitad 1, todo esto sigue tomando el valor de 2, y si todo vale ahora 1 más raíz de 5, y este vale 2, pues esta parte sería raíz de 5 menos 1. Y eso se vuelve a ver la relación que teníamos, la proporción en la lámina anterior, que tendríamos esos valores. Y podríamos sacar la relación a donde phi es 1 más raíz de 5, que sería el A más B, 1 más raíz de 5, este lado, sobre 2, es a 2, podría ser a este 2 o a este 2, relación, igual al grande, ¿verdad? 2 sobre raíz de 5 menos 1, y es lo que se conoce como el rectángulo áureo
donde está involucrado estas medidas. O sea que no es cualquier rectángulo. Si ahora nosotros consideramos un rectángulo, en este caso, formado por dos cuadrados, donde su medida es 1, 1, y comenzamos a trazar una curva con respecto al sentido de las agujas del reloj, lo tengo aquí. Recuérdese que los números de Fibonacci iban 0, 1, 1, luego 2 y así sucesivamente. Allá tengo los dos. Tendría o podría formar un cuadrado del lado 2, porque si este mide 1, este mide 1, todo esto mide 2, formo un cuadrado, ya tengo un rectángulo que cumple la proporcionalidad. Si a este rectángulo yo le voy a continuar haciendo esta curva, que realmente estoy formando la espiral, tendría un rectángulo. Si esto vale 1 y esto me dice que vale 2, todo este lado vale 3, ahora tengo un cuadrado del lado 3 que puedo seguir trabajando esta espiral. Me quedó un poco con tono anaranjado, la idea es que quedara dorado, pero cuando se proyecta queda anaranjado. Lleva la secuencia, podríamos seguir sucesivamente. Ahora tenemos este que mide 3, este mide 2, todo este lado mide 5, por lo tanto los lados del cuadrado miden 5, se nos vuelve a formar ese rectángulo áureo. Seguimos, podríamos seguir ¿cuánto? Como es recursivo, ¿verdad? Formar la espiral todas las veces que nosotros queramos, de tal forma que podríamos ver en este lado, ¿verdad? Aquí tendría cuadrados del lado 1, el del lado 2, el del lado 3, el de 5, que son los números de la serie, el de 13, y así sucesivamente formar estos rectángulos áureos, que es esta espiral dorada, ¿verdad? Que está incluida en la serie. Si recordamos nosotros el triángulo de Pascal, donde está formado, los elementos que están en la diagonal, aquí se están sumando, observen que nos producen, ¿verdad? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera, que son los elementos o los números de la serie de Fibonacci. Si seguimos expandiendo nosotros el triángulo, pues sumamos también los elementos que están en esta diagonal y vamos generando esa serie. Importante y bastante, puedo decir, relevante para nosotros como parte matemática. Uno de los, podríamos decir ahí, de la National Geographic, uno de sus estudios, es la proporción áurea, una explicación de los patrones en la naturaleza. Yo se los dejo como tema ahí, pero ustedes lo pueden reflexionar y analizar. Nos muestra cómo la disposición de las hojas en una planta tiene esta forma, se viene dando, se viene enrollando, ¿verdad? Y después se viene desenrollando para abrir la hoja, haciendo prácticamente esa espiral. Otro ejemplo podría ser, ¿verdad? La forma de una concha marina. Existe aquí una constante que dice que nos intriga a todos como matemáticos, artistas, filósofos, que es el número áureo que está involucrado. Aquí comparto el link de el sitio National Geographic para que nosotros podamos entrar y con ese tema lo podemos buscar. De ahí mismo, de esa lectura, tenemos una flor bellísima, conocida, y últimamente se ponen de moda en el país. Antes no había mucha de este tipo de flores, de girasoles, ¿verdad? Hoy de todos colores, como en su centro se vienen formando esas espirales a la hora de producir, ¿verdad? Ahí están las espirales. Si nos pondríamos a colorear o a seguir la secuencia de cada una, veríamos esa sucesión y la cantidad de elementos que están formándose para generar la sucesión. Otras fotografías que podríamos visualizar, ¿verdad? Plantas, animales, formación de tormentas, ciclones, galaxias, animales, en cuanto a partes del cuerpo. Se dice que la belleza, ¿verdad?, humana a veces entra por los ojos y que el cuerpo debería cumplir esa proporción. Ahora, medir la distancia que tenemos nosotros del ombligo hasta la cabeza y del ombligo hasta los pies, y si se cumple esa proporción, yo lo voy a decir, es que nosotros, ¿verdad?, comenzamos como a ver bello, eso puede ser esa persona, hombre o mujer, entonces ahí sería, pero eso queda para que ustedes lo vean.
Otros ejemplos, por ejemplo, que nosotros quizás a nuestro alrededor como institución, como universidad, tenemos plantas y se ve cómo se viene haciendo, ¿verdad? Esta espiral a lo largo de cómo se va desarrollando después esta plantita. Otras conchas, tenemos aquí como tormentas, huracanes, plantas, unas que nosotros también tenemos a nuestro alrededor. Avanzo, cuestión de tiempo. Este número 137.5, y lo he dejado ahí en una esquinita, es llamado razón de plata, ¿verdad? Tenemos el número áureo, el número dorado, la razón divina, esa proporción. Ese 137.5 igual a 360 sobre 1 más phi, pero recuérdense que 1 más phi también es phi cuadrado, lo podríamos representar de esta manera. Todo lo que es la parte de la biología, toda la gente que estudia esto de genética en las plantas, ha llegado a observar este patrón a la hora de la formación de las hojitas, de los tallos, que no crecen todos al mismo tiempo, ¿verdad? Sino que se van formando, se van relacionando de esta forma. Tenemos esta flor, ¿verdad? Que yo le puedo decir, mire, pero solo son como hojas, pero es una flor, ahí está el diseño. Y en la medida cómo se va formando cada uno de esos pétalos a 137.5 grados, de tal forma que cuando ellos van formándose, abriéndose, la luz del sol, ¿verdad? Les va dando, si naciera uno abajo del otro, abajo del otro, abajo del otro, o muy unidos al inicio, probablemente no se formaría esta flor hermosa. Se sigue, ¿verdad? Revisando la otra, aquí va el estudio uno a uno, uno a uno. Y con esto quiero decir, no todo lo que nos rodea cumple esta proporción, así como no todos los números son enteros, como no todos los números son irracionales, no todo es Fibonacci, pero hay muchos que cumplen y comparten esta serie, ¿verdad? No quiero que diga que una situación absoluta, no, hay ciertas situaciones que se dan que cumplen esta condición. Y ahí sigue, si se viene haciendo un acercamiento a esta flor, cómo cada uno de esos pétalos van guardando en su formación ese ángulo de 137.5. Se dice también, ¿verdad?, que los pétalos en las rosas cumplen esta razón de plata que viene con este número phi incorporado de número de oro, donde se van formando estos pétalos hermosos que ya sabemos nosotros lo que da forma. Esta también es tomada aquí, institucional, ¿verdad? Como esta ginger, cada uno de esos pétalos se van formando de tal forma como es esa espiral. No todos crecen al mismo tiempo, sino que llevan esa relación, esa recursividad. En la ciencia botánica, ¿verdad? Ha sido estudiada la filotaxis, que es la disposición de las hojas, de las brácteas, flores u otras estructuras que tienen los árboles. Por ejemplo, según este diseño, ¿verdad? Crece el árbol, va con una ramita, luego lleva dos, se comienza a reproducir, cada uno agarra por su lado, ¿verdad? Manteniendo en muchas ocasiones esta secuencia. Repito, no todos, usted va a comenzar a observar los árboles y ver cuáles cumplen, cuáles no cumplen. No nos extrañemos que hay unos que no cumplan. Como les decía, no todos los números son, por ejemplo, racionales, no todos son irracionales. Hay unos que se comportan de una manera, de otra, pero que tienen su elegancia, tienen su comportamiento, tienen esa característica que los hace lucirse. Veamos aquí. He dejado el 0 de lado, pero tengo el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, solo para que veamos, porque decíamos el tema, la espiral dorada de la naturaleza, matemáticas puras que están involucradas, y ya vimos su función, la secuencia, cómo se forman esos valores. Tenemos nosotros en la naturaleza flores, voy a decir así, que tienen un solo pétalo. Nosotros vemos estos anturios, ¿verdad? Cerca nuestro, de color rojo, de color blanco, unos como amarillitos, a veces hay unos como morados. Ellos solo tienen un pétalo. Simplemente así nacieron. Forman parte para mí de esa sucesión. Hay unos que esta es una florcita, solo tiene 2 pétalos, nada más, ¿verdad? Ahí está. Esta aquí la he encontrado en varios colores. Hay una como moradita, esa roja, esa que es como entre blanca con rosadita, pero
Lo que quiero que veamos es 2 pétalos. Inmerso en la naturaleza, de 3 pétalos, nosotros vemos, o sea, que de aquí en adelante diga, ay, este forma parte de la sucesión. Hay unas de 4. Ellas, si yo me encuentro una flor de 4 pétalos, no la voy a despreciar porque ella no está en la secuencia. Ella nació y es como les decía, hay números racionales, números irracionales. Ella forma parte de otro grupo, de otro conjunto, ¿verdad? No hay que hacer absoluto esto. Y tendríamos este ejemplo. Por ejemplo, para 5, esta es una flor de 5. Claro, no se le han caído ninguna, ¿verdad? Un clavel hermoso para 5 también. Tendríamos de 8, 2, 4, 6, 8. Algunos pueden tener menos si ya se les caen y otros, pero estoy viendo la flor completa. Aquí tendríamos una de 2, 4, 6, 8, 10, de 13, si no me equivoco. Y así sucesivamente, de tal forma que si ya nosotros vemos algunas flores como esos pompones, esas características, pero nos detenemos a estudiar, a analizar cómo se van formando, podríamos contemplar esta espiral dorada en estas maravillas de la naturaleza y que no son muchas veces gratis, ¿verdad? Las tenemos a nuestro alrededor y ya hoy quizás al verlas vamos a pensar en este número áureo, en este número dorado, número de oro. Está de las ciudades con más edificios con proporción áurea del mundo. Un estudio también, una publicación que hace de National Geographic, y me llama la atención, recuérdese que esto nace, ¿verdad? Allá en Italia, en Pisa, de ahí era Leonardo, y de ahí comienza a estudiarse, a expandirse este número Fibonacci, ¿verdad? Y tenemos que en Venecia el 83.3%, según ese estudio, de edificios de infraestructura tienen o conservan esa proporción áurea. En Roma el 82%, en Barcelona el 81%, y ahí sí vienen como bajando un poquito. En Atenas, ¿verdad? Está el 77.5%. Ya vamos a ver uno de los, quizás de los más famosos. Esto es como el top donde más se encuentran edificios que tienen esta proporción áurea. Entonces, en la arquitectura, este número está inmerso, está ahí como ayudándonos, ¿verdad?, a tomar decisiones a la hora de construir, a la hora de trabajar. Veamos, este es, si alguien lo conoce, ¿verdad?, o si ha tenido la oportunidad de ir, uno de los edificios más emblemáticos, ¿verdad?, hermosos arquitectónicamente hablando, que es el Taj Mahal, que cumple, que está, ¿verdad?, clasificado como uno que cumple esta proporción áurea, esta proporción dorada o divina. Tenemos aquí, si lo han visto, lo conocen, están situaciones ahí que se han caído, la parte de arriba, ¿verdad?, que es el Partenón. Ahí está, que cumple también, es uno de los edificios de las obras arquitectónicas más emblemáticas que hay en el mundo y también cumplen esta belleza. Si lo traigo ya más, no tanto allá en Europa, lo traigo, ¿verdad?, en el Partenón, en el Taj Mahal, en Nueva York, interiores en nuestra casa. ¿Qué podríamos ver? La decoración interior, la forma o la disposición, cómo nosotros podríamos guardar matemáticamente hablando esta proporción. Por ejemplo, tenemos ¿verdad? Este lo tomé de este sitio, por eso yo respeto, ¿verdad?, los derechos. Ahí está, que cumple estar ubicados guardando esa relación, esa proporción áurea, donde esa espiral, repito, dorada, por el número que lleva, ¿verdad?, este pi, en honor, ¿verdad?, a Phineas, sería ahí ahí. Aquí ya puede poner usted una foto grande familiar, quizás una pequeña, y ir y decir, yo a partir de ahora, quizás es mi reto, ¿verdad?, hacer una decoración guardando esa proporción áurea. Otro de los ejemplos que podemos ver que están inmersos, ¿verdad?, que se dice mucho, ya no es como tan natural, sino que al igual que la arquitectura diseñada por el hombre, cuidando esos valores, son las tarjetas de crédito. Usted dice, mire, porque todas tienen el mismo tamaño. ¿Y por qué las carteritas que venden ya vienen con esa medida? Y ahí caben, que todas las tarjetas tienen un tamaño bastante peculiar. Si se divide el ancho
¿verdad? 8.6 centímetros, uno puede convertirlo a milímetros entre el alto, se obtiene esa cifra aproximada, ¿verdad? 1.618. Como ese solo es un rectángulo que no se hace recursivo, la aproximación es bastante pequeña, podemos decir, escueta, pero sí cumple esa proporción. Entonces, con esta participación, ¿verdad? Lo que he querido dejar es cómo nosotros podemos hacer uso, ¿verdad?, de esos números y contemplar de repente la arquitectura, valorar este número de oro que está incluido en la naturaleza. Como le digo, no en todo, pero en la mayoría. Y por eso dice desde la naturaleza, porque está incluida en las galaxias, en los huracanes, en las flores, en los árboles, en las plantas, en cada una de esas situaciones. Luego, ¿verdad? En un pentagrama, si nosotros trazamos diagonales, veríamos que la relación de esa proporción se cumple en esas diagonales que se puede formar y luego se forma otro pentágono dentro y otro, y podríamos ver esa recursividad. Así que por el momento agradezco la asistencia, ¿verdad? Que estén ustedes ahí apoyándonos como departamento. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Agradecidos por tan interesante charla. Revisando, solo déjeme revisar si hay alguna al respecto. Creo que no. En todo caso, como solo hay un comentario de agradecimiento. Muchas gracias por la exposición. Comentar muy sencilla, aparentemente. Hay conexiones con la construcción de este patrón numérico en el triángulo de Pascal. Podríamos decir que hay conexión con los números combinatorios. Esta relación, estas propiedades sobre múltiplos, teoría de números, particularmente en mi caso, para mí estas conexiones son nuevas, entre otras muchas más, ¿no?, a tener en cuenta y en consideración en adelante. Así que muchas gracias nuevamente. Creo que no hay comentarios o preguntas acá en la bandeja. Parece que no. No sé si tiene algún comentario adicional o alguna reflexión adicional sobre esta temática. Si no, Hola, perdón, solamente agradecer la invitación, agradecer también a los ponentes que van a seguir y que estemos conectados, apoyando al departamento, a la facultad, a la UCA, y esto queda grabado y después lo podemos ver detenidamente y surgen otras investigaciones, como usted decía. Así que muchas gracias. muy bien, gracias. Entonces no me queda para las 9, para las 10 de la mañana en la siguiente charla que tendremos como departamento de matemática. Muchas gracias.